Bueno, no sé cómo podría empezar esto, así que expliquemos cómo es el funcionamiento de este mundo y luego pasamos a lo que nos compete. Entonces, en este mundo de la antigüedad los humanos vivían aterrorizados por una raza de monstruos conocida como Onis. Estos seres esparcían el caos y el miedo acabando con los humanos, eso hasta que un día un hombre decidió hacerles frente. Su nombre era Momotaro, quien para acabar con el problema de raíz, decidió infiltrarse en la isla donde eran originarias estas bestias, desatándose la guerra entre este hombre y los Onis. Así es, marica, a lo Madara Uchiha, yo solo contra todos ustedes, marica. Y con esto nos ubicamos en el presente del mundo, una sociedad similar a la nuestra, donde en una licorería conocemos a Shiki Ichinose, un joven de secundaria adicto a las armas, menos mal es japonés y no gringo, sino quizás hubiese ido a su escuela a hacer una locura, ya que fue expulsado tras haberse involucrado en una pelea, típico de los buscapleitos. En esa su padre entra para reclamarle lo ocurrido y como vemos su relación digamos que es medio ahí, se insultan, se gritan, se sacan los trapitos al sol, ya que su padre lo trata como fracasado, a lo que este le comenta estar al tanto de su reciente ruptura comercial con otro proveedor de licor. En fin, las bromas e insultos se salen de control al punto que Shiki sentirse aliviado que nunca será como su padre, puesto que realmente no es su padre biológico, aunque no serían las únicas palabras de las que se va a arrepentir, puesto que al momento que se retira a hacer un pedido, este dice que si iba a ser adoptado, que lo hubiese hecho alguien con mucho más dinero. Sí, que hijo de puta. Momento en el que una explosión azota la zona y unas extrañas partículas, polvo, sacan al chico de su habitación. Entre el humo del mierda sale este hombre de blanco, quien tras confirmar su nombre, sería embestido por un auto. Sí, no me esperaba eso. De este sale su padre, quien escapa con Shiki del lugar. Algunos centímetros más tarde. Tras un largo trayecto, este último sin entender nada de lo que está pasando, sabe que deberle a gotagotas es serio, pero le pregunta si no habrá exagerado al momento de tirarle el carro encima. Su padre en medio de la conmoción, primero le aclara que no anda en torcidos, o por lo menos no económicos. Segundo, si bien una persona normal hubiese ido con Chuck Norris tras esto, la realidad es que este hombre aún continúa con vida y su objetivo es acabar con Shiki. La razón, el joven posee sangre de Oni y este hombre es un descendiente de Momotaro, algo que no cree ya que parece algo así como una leyenda o mito, por lo que al intentar escapar al extranjero y cambiar de vida, son rápidamente interceptados por el albino, obligándolos a parar de emergencia en esta especie de fábrica abandonada. El auto explota y en medio de esta Shiki desaparece, o más bien sería llevado adentro para ser ejecutado. Este hombre se presenta con el nombre Samidare Momoya y dice formar parte de la agencia Momotaro, quienes son los encargados de borrar todo lo relacionado a los Onis. Para entender esto, el padre de Shiki nos revela que durante miles de años los Onis y Momotaros han estado peleando tras muchas generaciones. En un punto de la historia, el linaje de Momotaro decidió reunirse y fundar la agencia anterior dicha. Con ello, los Onis se vieron superados y para no extinguirse por completo, se mezclaron entre los humanos. Así todo el tema de Momotaro y estos monstruos pasó a ser los media para no perturbar a los humanos, quienes desconocen de su pasado. Ante esta declaración es como no solo ambos se lanzan al combate, sino que también vemos como el padre de Shiki también puede usar este polvo que posee Momoya. Y es que creo no debe ser sorpresa para nadie que el padre de Shiki resulta que también es un descendiente de Momotaro. De hecho, él fue el superior de Momoya. Su nombre originalmente era Tsuyoshi Momogawara o Momogawara, como se pronuncia, no sé, pero cambió su apellido a Ichinose cuando dejó la agencia y decidió quedar a Shiki como su hijo, pese a que sus acciones lo convirtieron en traidor y claro objetivo para la agencia. Si bien la pelea fue pareja como minuto y punta, era muy obvio que Ichinose caería para que Shiki obtuviera su power up y se convirtiera en una historia y hacerme el fuerte para vengarme del asesino de mi padre. A lo Auno Exorcist, la trama principal de los 4 jinetes del apocalipsis, aunque bueno, ahí fue el padre, el prota que mató al abuelo. Pero me estoy adelantando. Una vez el papá queda petateado a medias, ya que sigue aferrado a la vida, puesto que sus deseos de proteger a su hijo son más grandes, pese a no serlo y que en él haya sangre de monstruos que amenazan a los humanos. Justamente uno de los motivos de haber dejado la agencia era la purga que hacían a quienes tenían sangre de Onis, sin importar que fueran niños o inocentes bebés que aún no eran conscientes de su propia existencia. Incluso le menciona el cómo es que puede abrazar a su propio hijo con esas manos llenas de sangre. Con esto, antes de darle la estocada final, Shiki, que solo podía limitarse a ver cómo su papá iba a ser penetrado, es como termina perdiendo el control y despertando su sangre de Oni, así manifestándose esta copia barata del Naruto Kyuubi con menstruación, ya que el poder de los Onis se centra en el control de la sangre y
parece ser que reacciona a los gustos o pensamientos de su usuario, puesto que Shiki crea armas de sangre. Así destacar que en este momento no es consciente de ello. Prácticamente es una víctima de sus instintos y por eso es que son un riesgo para los humanos. Además que pese a mocharle un brazo, este lo regeneró como si nada. En fin, Momoya apenas si puede repeler sus ataques, o al menos en un comienzo, ya que activa el modo soviético afganistano a lo Tamaulipas, donde ahí sí que le tocó dejar de presumir que podía repelerlos con su espada de polvo y paticas pa' que las quiero más. Y pese a haber aprovechado la apertura, Shiki aplica la de la ardilla. ¿Ardilla? El que le pega con la rodilla. ¿Y ustedes creen que eso acabó ahí? Nah, mari. Shiki ahí en el piso lo coge y se vacía toda la carga. Literal, recordé esto. Y pese a ello, Momoya sobrevivió, mari. Aún con esas heridas y estar mocho, actúa como si nada. Y Shiki, por su pollo, debía quedarse sin poder, volviendo a la normalidad. Más o menos, ya que aún tiene los cuernitos. Ah, sí, tampoco recuerda nada de lo que pasó. A lo que este no pierde la oportunidad y lo mata. De no ser porque su padre aplica la de Picoro. La diferencia es que este sí le hizo daño y antes de retirarse, le pregunta si aún tras ver su forma Oni, cree que tomó la decisión correcta al haberlo adoptado, respondiendo que tuvo una vida feliz criándolo. En esa se formaría la aglomeración debido a la explosión, por lo que Momoya desaparece. En cuanto a estos dos, es claro que Ichinose está más allá que acá, así que es breve con su último aliento. Se disculpa por guardarle el secreto, pero no quería que viviera aterrado con que estaría siendo perseguido por un grupo secreto, así que le hace prometer que deberá hacerse más fuerte para tener una vida feliz, ya que no solo los Momotaros serán sus enemigos, sino su propia sangre. Y si bien Shiki se negaba a la idea de que su padre partiera, al final termina dejando este mundo con una sonrisa, ilusionado de que Momotaros y Onis algún día puedan coexistir. Reconozco que pese a tener alguito de sentimentalismo, no generó nada en mí, como muy X, muy cliché todo, ¿sabes? Pero bueno, dejando eso, las lágrimas y el arrepentimiento por lo que dijo antes y no poderse disculpar no podían faltar, aunque el momento es interrumpido por la llegada de este man en patines, quien deja inconsciente a Shiki. Por otro lado, estas momias, quienes parecen ser los altos mandos tras la agencia Momotaro, se encuentran frustrados ante la derrota de Momoya, cosa que solo incita en que deben enfocarse en acabar con todos los Onis que aún sigan existiendo, así como evitar que la gente sepa de su existencia. Y del otro lado de la moneda, tenemos a quienes protegen a los Onis, ya que vemos a este hombre recibir la novedad de haber encontrado nuevos candidatos, entre ellos Shiki, quien puede que solo les estorbe. Qué gran primer inicio, ¿eh? Sí, soy consciente de la redundancia, ¿sabes? Segundo día. Ya de vuelto en sí tras una pesadilla, es como conocer a la persona que lo trajo aquí. Su nombre es Naito Mudano y antes de explicar lo que está pasando, deja en claro ser un obsesionado a la eficiencia, así como el protagonista de este anime que ya resumí, donde incluso es la razón por la que usa patines. Con esto explica ser un Oni así como él. Los restos de su papá dicen encontrarse resguardados por si a alguien le interesaba el dato. Y si bien no le cuenta en dónde es que están, le menciona la existencia de dos agencias, Momotaro, que ya no lo dijeron en el episodio 1, y en la que Momoya hace parte. Y es ahí donde entra la agencia Oni. Sí, no se complican con los nombres aquí, que viene a ser la medida de contingencia para defenderse de los Momotaro. Naito viene a ser un reclutador y evaluador encargado no solo de encontrar Onis, sino también de verificar si estos son aptos para sus fines, ya que, según se comentó a finales del episodio 1, este men no ha aprobado candidatos desde hace 10 años, salvo estas excepciones, y en este caso podemos decir que Shiki se encuentra a prueba. Aquí les adelanto que las cosas no serán fáciles, iniciando porque es claro que Shiki es lo opuesto a él, temperamental, impaciente, descontrolado e ineficiente, ya que pese a la explicación, el tipo anda en caliente, siendo altanero y volviendo a preguntar cosas que ya fueron respuestas hace poquito. O sea, es claro que su intención es vengar a su padre, por ende no quiere involucrarse en lo que sea que ocurre aquí, y para ello decide calmarse para que lo liberen y pueda irse. Sin embargo, es claro que no le cree, además que al mencionar que su objetivo es acabar con el Momotaro, este no se molesta más con Shiki, puesto que al fin y al cabo irá a la boca del lobo, así que procede a acabar con su vida antes que la agencia Momotaro lo haga. Aunque en parte también es una prueba para ver de lo que es capaz, sin embargo cometería el error de volver a perder el control y ceder ante la sangre Oni, demostrando no ser capaz de controlarse. Unos momentos después. Tras una pelea que no vemos, puesto que Shiki vuelve en sí y nota que aquí hubo un encuentro
encuentro a muerte o era una reunión de virgen. Naito le comenta sus cagadas, remarcando que la sangre de Oni es difícil de controlar, por lo que cuando esta toma el control del usuario, este entra en un estado conocido como frenesí, el cual, si bien demuestra el poder puro de un Oni, es claro que corre desventaja ante alguien que pueda contrarrestarlo debido a que solo es una bestia. El resultado de la prueba, reprobado. Es un caso perdido que hace más bien estando con San Pedro que estando vivo. Ante esto, Shiki deja de lado su orgullo y agacha la cabeza rogando que lo acepte como su subordinado y le enseñe cómo hacerse fuerte. Algo que no le podría interesar menos a este, puesto que, como dije, Shiki es un caso perdido que no controla la sangre y tampoco sus emociones. Por lo que una vez que desenfunda su arma, Shiki notaría cómo este usó su sangre para crear el paraguas, así que en un movimiento desesperado se lanza hacia Naito, donde si bien este último anticipó 5 escenarios de cómo actuaría Shiki, no anticipó que lograría formar un arma de sangre mientras permaneciera consciente. Lástima que sería contenido con suma facilidad, además que estaba a punto de volver a entrar en frenesí. Naito no quiere extender más esto y libera su técnica para ejecutar a Shiki, de no ser porque este último al final sí logra controlar la sangre, por lo que no entra en frenesí y mantiene la conciencia, cosa que le impresiona, a lo que le pregunta cómo fue que lo hizo. Shiki no se va entre las ramas y básicamente solo imitó lo que Naito hizo, usó su sangre y simplemente imaginó dándole forma a esta. Por irracional e ineficiente que suene, este sería un ejemplo más visual de cómo funciona el control de la sangre de Oni. Esta se divide en 3 conceptos: razón, sentido del yo o emociones y finalmente el frenesí. El sentido del yo es quien da las órdenes para usar el frenesí, pero la razón es quien evita que el frenesí se descontrole. Ejemplo, en una batalla es normal dejarse llevar por las emociones, por ende el frenesí se activa, y es donde entra la razón, quien evita usar el 100% y limita su poder a tal punto que pueda ser controlada. En el caso de Shiki es distinto, él no usa la razón para limitar el frenesí, directamente sus emociones o el sentido del yo son los que controlan este estado al 100%. En pocas palabras, es puro instinto. La desventaja es clara, que puede ser fácilmente cegado por la sangre de Oni, pero al no tener un limitador, aprovecha todo el potencial de su poder. Con esto, sí, Naito le hizo larga la aceptación, puesto que, como dije, Shiki es lo opuesto a sus ideales. Sin embargo, de alguna forma consigue pasar su prueba y lo acepta no como subordinado, sino como estudiante, ya que este lugar es una academia donde entrenan y se preparan para enfrentar a la agencia Momotaro, además que se encuentran en la isla de donde son originarios los Onis, Onigashima o las puertas del infierno. En resumen, vivirá aquí, aprenderá a controlar su poder y él será su maestro. El que pueda conseguir el nivel para derrotar a Momoya dependerá de sus resultados en el entrenamiento, de lo contrario será expulsado. Al día siguiente, Así el primer día de Shiki en la academia inicia. El tema de sus cuernos es la prueba de que su sangre de Oni despertó y que con el tiempo aprenderá a ocultarla. Fuera de que su padre actualmente esté en la morgue, Naito de alguna forma lo motiva al decir que use ese arrepentimiento para hacerse más fuerte y no volver a pasar por lo mismo. Con ello lo lleva a su salón de clases, donde se le tira su entrada de presentación y por su pollo no da una buena primera impresión. Diría más bien que tiene sus primeros roces y, como siempre, si no es un emo, debe ser el del tapabocas, aunque para ser honestos, el que empezó a desmeritarlo fue Shiki al ver que no tenía cuernos, pero pues es claro que él posee más control que Shiki. De hecho, según Naito, de entre todos los presentes, Shiki es el que menos nivel posee. Pero antes de continuar, será mejor presentarlos. El del cubrebocas es Jin Kogasaki, el ñero este es Hikari Yaoroshi, la rubia con actitud es Kuina Sasanami, la tóxica de los memes, el peliverde de lentes adicto a las reglas como cierto 4 ojos de Boku no Hero es Yuji Yusurube, la pelirrosa tímida es Homare, su apellido se los debo, no me voy a esforzar en decirlo, y por último, el que parece no matar una mosca, Rokuro Kiriyama. Con esto quiero saltarme la rivalidad a lo Naruto y Sasuke para pasar directamente a lo que nos compete. Y es que tras ser interrumpidos por Naito, quien claro sorprendió que llegara a ellos sin ser percibido, es como se ahorra el tour por la academia para pasar a la primera prueba de campo. momentos después, Es importante aclarar que esta no es una escuela normal y que ya graduados, su destino es ser soldados que arriesgarán sus vidas al enfrentar a la agencia Momotaro. Entonces, la primera prueba consiste en una mezcla de la primera prueba de Kakashi y la del bosque de la muerte de los exámenes Chunin. Y es que los alumnos entrarán a este bosque donde tendrán 1 hora para volver a la academia sin ser atrapados por Naito. Quien no consiga volver a las instalaciones será expulsado. Las reglas es que pueden defenderse como gusten, mientras él no podrá
podrá utilizar su sangre para taparlos, a no ser que uno de ellos entre en frenesí. Y si bien parece que los menosprecia, menciona que si cabe la loca posibilidad de que lo petateen, demostrará que tienen más nivel de lo que se esperaba y se graduarán automáticamente para ser asignados a una unidad y entrar al campo de batalla. Con esto podemos decir que daría por iniciada la primera prueba, aunque hay una regla extra o condición. Como son 7 alumnos, Naito decide dividir la prueba en 3 rondas y para ello forma 3 grupos, uno de 3 y 2 de 2. Como vemos, Naito arroja 2 esferas, ya que primero ingresará el grupo de 3 y para los siguientes solo habrá una pelota. Los grupos quedan de la siguiente manera: Shiki, Homare y Jin. ¿No es lindo? Un Naruto, una Sakura y un Sasuke. Pero cuánta originalidad, y qué casualidad que ellos sean el grupo de 3. Los siguientes son Ikari junto a Yuji y Rokuro junto a Kuina. Ya con los grupos designados, Naito comenta que una vez dentro tendrán 15 minutos de ventaja antes de que este salga en su búsqueda. Vamos a omitir esta interacción jocosa donde Homare, actuando de manera tímida y torpe, digamos que enamora a Shiki. Lo que pasa es que el men es un falto de tacto femenino, ya que era, o bueno, es el real espantaviejas, además que solo refuerza su rivalidad con Jin tras un intercambio de palabras. Dicho esto, el primer grupo ingresa al bosque, donde Jin aprovecha la condición de poder elegir su unidad si acaba con Naito, puesto que también parece tener cuentas pendientes con alguien. Pero Shiki no se la pondrá tan fácil, aunque eso solo es una cordialidad. Cuestión: Shiki anda de ardido porque Jin se burló de su objetivo sin conocerlo, y pese a que luego descubre que lo que quiere es vengar la muerte de su padre, el men dice que nunca llegarán a entenderse. Por lo que tras presumir sus cicatrices, es como libera su técnica de sangre, sacando unas sierras de sus brazos. Shiki se impresiona por la facilidad con la que puede controlar su sangre, y sí, era obvio que cuando lo quería intentar, no pasa nada. Por lo que, sin entender lo que pasa y con la realidad completamente alterada, de los creadores de Sakura queriendo resolver todo con un kunai, llega este imbécil queriendo enfrentar a un man con sierras de sangre con un palo. ¡Un palo! Al menos el kunai cortaba y apuñalaba, pero maric, ¡un palo! Literalmente asajó los árboles a su alrededor con una facilidad, maric. Y mientras tanto, con Homare, no es cierto, a nadie le importa lo que ella hace. Solo la vemos llorando y arrepintiéndose por ser una inútil. Y literal, sí lo es. Tenía la pelota al frente y no la vio. Ahora sí, con Shiki, realmente la pelea no es tan buena. O sea, pese a que Jin tiene la ventaja por su sangre control, solo tiene las sierras de adorno, ya que anda peleando a puño. Y Shiki, por su parte, anda frustrado por no entender el tema de la sangre, hasta se pone a llorar y todo. Ginny se molesta más con él y se retira, hasta que vuelve a ponerse de pie. O sea, tampoco le hace la gran cosa, ¿sabes? A lo que ahí sí no se limita y lo ataca con su sangre, momento en el que llega Homare, no para defenderlo, más bien diría que se atraviesa por distraída. Aunque Shiki consigue salvarla del ataque, este termina con una herida que no es la gran cosa, pero para Homare sí le afecta que esto haya pasado por su culpa, donde termina perdiendo el control y liberando una cantidad de sangre abrumadora que el mismo Jin se sorprende. La hija de puta acumuló las visitas de Andrés. Ay, no es cierto. La cual toma la forma de un Oni gigante, pero vemos que Homare aún sigue presente y les advierte que si no escapan, ella los eliminará. Paralelo a esto, Naito tiene una conversación con el director de la academia, quien comenta ambiguamente el castigo que es llevar sangre de Oni, ser asesinados en el campo de batalla siendo unos simples niños, o ser capturados y sometidos a experimentos. Pero Naito remarca que si estos jóvenes se hacen fuertes, entonces no tendrán que pasar por tal infierno, demostrando que de alguna forma sí le importa lo que les pueda pasar. Volviendo a la batalla, Jin intenta atacarla, pero sus sierras no consiguen hacerle nada. Shiki, por su parte, intenta que Homare controle al monstruo, pero esta no sabe cómo hacerlo, además que se desploma por la anemia. Y por si fuera poco, el Oni parece tener voluntad propia, ya que vemos cómo resguarda a Homare. De hecho, esta última se refiere al monstruo como hermana. Además que estos dos terminarían siendo barridos por un mar de sangre. No sé cómo esto puede hacerles daño, pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar un dibujo? El punto es que Shiki no puede dejarla a su suerte, ya que sangrará hasta dejar este mundo, por lo que al igual que con Naito intenta liberar su técnica de sangre, pero nuevamente no lo consigue, y es como se pone a chillar y a frustrarse de que otra vez es un inútil que no puede hacer nada por nadie, a lo que Jin se mete no solo para insultar,
derrotarlo, sino que lo vemos activar su técnica de sangre, en donde crea una motosierra a lo Chainsaw Man, pero el problema es que le sale a medias debido a que no se ha recuperado. Es más, Naito nos explica que Jin posee un gran control de su sangre, ya que el poder hacer que ésta tome diferentes formas a la vez no es algo que pueda hacer cualquiera, además de contarnos que las formas que manifiestan son el reflejo de traumas, gustos o experiencias recientes. Cual sea el caso, es evidente que Jin, pese a su potencial, no puede hacerle frente, y Shiki, en medio de su desespero sin entender cómo es que le dan forma a la sangre, se daría cuenta de lo que Naito nos remarcó recientemente, que la sangre refleja la personalidad del usuario, recordando que lo que usó en su contra fue un arma, a lo que consigue darle forma a su sangre derrotando de un solo balazo al monstruo, incluso antes de que Naito tuviera que entrometerse y dejando a este con los ojos más abiertos como si le fueran a echar gotas. De hecho, la impresión va más allá, debido a que su poder fue tal que incluso hizo llover. Lo malo fue que se excedió con la concentración de sangre y terminó con anemia. Ahora que recuerdo, Deadman Wonderland también manejaba el tema de la sangre y la anemia, ¿no? En definitiva, que ahora todo es un popurrí de lo que ya existe, marica. En fin, Naito aparece para comentar que lo que hizo fue un despropósito. O sea, no te sirve de nada emplear algo tan poderoso y el resultado es tu propia autodestrucción. Aunque ojo, reconoce que posee una gran fuerza, además de ser alguien bastante considerado, puesto que pese a su deplorable estado, el men solo se enfoca en que Homare sea atendida con prioridad antes que él. Pero el momento se ve interrumpido cuando Jin decide atacar a Naito, el cual bloquea su ataque con un simple paraguas común y silvestre. Bueno, eso también es una cortesía. Cuestión, la prioridad de Naito es atender a los heridos, pero a Jin no le podría importar menos, ya que una vez confirma que si lo Matt se podrá graduar, es como procede a seguir atacando, pero como ven, sus sierras no le hacen nada a su paraguas. Además que este sigue firme en no usar su sangre. Jin sigue atacando sin poder pasar su defensa, y es evidente que la sombrilla es un arma modificada, ya que esta saca una neblina para obstruir su visión, así como disparar balas de goma, nada letal claramente, pero aprovecha sus heridas previas para mantener la distancia. Y pese a que Jin también podía atacar a distancia y seguía insistiendo, la verdad es que Naito ni se esfuerza en defenderse. Es más, tras otra cortina de humo, Jin se predispuso a recibir otro ataque a distancia sin esperar que conectaría un golpe directo, donde prácticamente perdió el año y por si fuera poco, usa el paraguas para terminar de inmovilizarlo, remarcando que fue muy estúpido querer pelear aún siendo consciente de que no estaba al 100, y pues el hecho de que aún en esta condición quiera continuar con la pelea. La situación cambia cuando Naito hace mención del padre de Jin, y es que se revela que este es un Momotaro. En resumen, aplicó la Itachi y se durmió a su familia, por lo que este quiere dormirlo para poder vengarse, incluso si de dar la vida por ello, lo que molesta a Naito, quien lo termina de dejar inmóvil al estamparlo contra el suelo. Con esto aprovecha para cambiar su enfoque, y es que las metas no se cumplen estando muerto, sino que debe vivir para poder alcanzarlas. Entonces la situación es la siguiente: Naito deja a Jin amarrado a un árbol, y eso que él es el Sasuke de la historia. Pide un médico para que atiendan a Homare, y en cuanto a Shiki, es el único que puede continuar con el ejercicio, aunque la cosa está complicada. En primera solo le quedan 5 minutos para volver a la base, y lo otro es que Naito es poseedor de una de las esferas. Literalmente sus opciones son escapar y rezar porque puede encontrar la otra, o enfrentarlo pese a saber que apenas puede moverse por la anemia. Y para mi sorpresa, Shiki eligió escapar, Naito lo sigue, pero por alguna razón Shiki consigue perder el rastro regresando con Jin para aliarse y poder completar el ejercicio. Claramente este no iba a acceder, ya que sería una humillación el rebajarse a colaborar con Shiki. Y aquí viene el momento Batman vs Superman. Mi madre también se llamaba Marta. Digo, mi padre también era un Momotaro. ¿Entienden el chiste, no? ¡Arreglémoslo afuera! Pasando con Naito, quien ya es consciente que le perdió el rastro, vemos que vuelve a interceptarlo, ya que no consiguió que Jin accediera a ayudarlo, y cuando este procede a cerrarle el paso, vemos a Jin aparecer desde las alturas, puesto que como tal no accedió a ayudarlo, sino que él está usando a Shiki para sus fines. Sí, todo se trata del tecnicismo, pero bueno, fallaría el atraparlo, aunque es irónico que use la cuerda con la que lo atraparon para atraparlo. El plan tiene unos detallitos que toca destacar. Es claro que al no estar en su 100, no tienen la fuerza suficiente para inmovilizarlo por completo, pero al atacarlo con su última reserva de sangre consiguen desestabilizarlo para que Shiki le quite la esfera. Lo malo es que se armaría el mier para ver quién de estos se la queda, y obvio, él aprovechará para quitárselas. Sin embargo, sus cálculos le salen muy mal, ya que no esperaba que Shiki le fuera a hacer la pelota a Jin. O sea, sí fue estúpido y también tonto, y de hecho se da cuenta después de que Naito se lo resaltara
derrotara, pero el tipo se centró más en festejar el poder haberla arrebatado que en el ejercicio per se, lo que en parte solo hace que Naito lo vea con buenos ojos de algún modo. Mientras Jin, Mario Piro corre por allá sin mirar atrás hasta que de un momento a otro le da un cargo de conciencia. Bueno, como tal cargo no, sino más bien siente que debe ayudar a Shiki, aunque lo hace ver como que no quiere deberle nada, por lo que regresa a darle la pelota hasta que al lugar aparece este animal raro. Según Naito es un tapir de comunicación rápida y temiendo lo peor si resulta ser una emergencia, ya que solicitan refuerzos en Kioto tras un ataque de la agencia Momotaro. Así es como estos tres regresan con el resto de la clase, les comentan que Homare no podrá moverse en días, al igual que el llamado de emergencia Baby, por lo que la prueba se cancela, ya que irán a Kioto como refuerzos, su primer llamado a la acción literal. ¿Y así? De camino, Naito aclara ciertas cosas de la misión. En primera, el tema de llevar novatos como refuerzo es algo de fuerza mayor, debido a que todo el personal anda ocupado en capacitación. La mejor excusa, maric. Lo otro es que los jóvenes no participarán como tal en la batalla, limitándose a tareas básicas para Naito, cosa que les molesta, pero pues eso era lógico, no van a exponer novatos. O sea, Shiki sí apenas aprendió a guardar sus cuernos. Pero bueno, durante el viaje comenta que la agencia Oni tiene varios puntos por cada ciudad, prefectura o como se maneje por allá en Japón, así como tener dos unidades: unidad de batalla, quienes son los que se encargan de pelear contra los Momotaro, y la unidad de soporte, que pues son los que soportan. Ya en serio, se encargan de proteger y atender a los Onis que viven entre los humanos. Y justamente es esta última quienes van a reforzar, lo que desanima a Shiki, quien esperaba volver a encontrarse con Momoya, pero Naito le aclara que este último no va a estar en Kioto, ya que su agencia también se divide en unidades. Además que los Momotaro que se encuentran en Kioto son gente peligrosa, Mari. ¿Y pronto? Cuando llegan a Kioto los vemos dirigirse a este restaurante, donde son llevados a esta zona con entrada subterránea. Paralelo a esto, en otro lugar, los Momotaro han acabado con la unidad que pidió el refuerzo. Aquí conocemos al comandante de la unidad de Kioto de la agencia Momotaro, llamado Tsubakiri Momomiya, y a la subcomandante Yomogi Momokusa, quien le recrimina por sobrepasarse de carnicero, ya que deberán limpiar este... Ay, creo que eso rimó. Además que el men es de esos científicos raros que les gusta hacer experimentos, ya que como ven, creó este adefesio que es un popurrí de animales, el cual caza onis. La tipa le recuerda que ellos se encargan de eliminarlos para proteger a los civiles en secreto. Obvio, el tomarlos y hacer experimentos para crear esto, digamos que es muy cantoso, ¿no? Y sí, más cantoso son esas dos cosotas que tiene la Yomogi. En fin, es claro que hay dos posturas, ella que solo quiere erradicar a los Onis y este que quiere conocer el potencial de la sangre para la creación de armas, así como el tema de aprovechar su factor regenerativo para medicina. Pero ignorando esos temas técnicos, man, qué heavy metal ver cómo se iban a retirar y había un niño que se sentía aliviado de que no lo encontraron y tenga marica que lo encuentran. ¿Qué les digo? Se lo iban a llevar para experimentos, pero Yomogi la embarra al intentar noquearlo porque su sangre salpica en este men, y ahí me abstengo a comentar porque estoy seguro que esto me lo marcan como contenido sensible o algo así. Pero ¿qué les puedo decir? La escena en contexto más que visual sí es fuerte. Al final sí se lo durmió aplastándolo con un montón de cadáveres y la misma Yomogi admite que sus métodos son bien sádicos, marica. Mientras tanto, en cuanto a Shiki y el resto, vemos que tras caminar por estos túneles consiguen llegar a la sede de los Onis en Kioto. Más llamativo fueron los túneles que la sede en sí, o por lo menos para mí. Cambiando el tema, aquí conocen al comandante de la unidad de soporte de Kioto llamado Kyoyo Iransaka, a quien Naito los deja bajo su cargo, ya que procede a retirarse a apoyar al frente, aunque es claro que los presentes no estaban de acuerdo, pero pues ni modo. Apenas este se retira, ya mismito que los ponen a chambear. Por otra parte, los Momotaro siguen cazando a los Onis y ahora se encuentran enfrentando a los refuerzos, quienes se sorprenden de que acabará con los comandantes del grupo. En esas, Naito llega usando su técnica sin dudar, aunque este se cura usando los cuerpos de los Onis. Además que estos dos ya tienen su cuento, y sí, sospecho que será el padre de Jin, pero fingiré que no sé nada. El objetivo de Tsubakiri es encontrar el cuartel de los Onis en Kioto, aunque es más una suposición que una info verídica, así que Naito debe evitar que los descubran. Volviendo con los otros, estos se encargan de atender a los heridos en combate. De hecho, Shiki y el resto menosprecian a Kyoya al momento que este le prometió a un men que estaba hecho una mierda. Era más fácil hacerle la patica de puerco para que descansara en paz, pero este demuestra por qué es un
un comandante, aunque sea de soporte, ya que remarca que su sangre, si bien no sirve para el combate, esta posee un mayor poder regenerativo que el promedio, por lo que tras meterse como unas 20 bolsas de sangre, este le ha de beber su sangre al hombre, quien tras un largo, duro y tortuoso proceso, sus brazos y pulmones son regenerados. Por sus piernas tristemente no puede hacer nada, o sea, por eso le dio a escoger entre brazos y piernas, ya que su cuerpo luego de regenerarse crea anticuerpos que rechazarían una nueva dosis. Por eso escogió sus brazos debido a que quería poder abrazar a su hijo cuando naciera. En fin, dicho esto, Kyoya les hace ver que no todas las batallas se libran en el frente, puesto que él debe lidiar su propia guerra para poder salvar a quienes caen en combate. Con esto se gana el respeto de los presentes, quienes no lo tenían en alta estima por su personalidad juguetona. Es más, aprovechando eso, este le da un encargo especial a Shiki, y es que cuide de esta pequeña cuya familia fue atacada por los Momotaro. La razón de esto, supongo que Naito le comentó sobre lo generoso y buena persona que es Shiki. Lo berraco del asunto es que pese a sus intentos de poder llevarse bien con la chica, sus padres aparecen entre los cuerpos sin vida que recuperaron tras el ataque de los Momotaro. Además, porque esto puede ser aún más turbio. Al volver con Naito, Tsubakiri le revela que implantó su poder en los cadáveres que dejó regado, ya que está al tanto de que la agencia ONI suele recuperar los cuerpos para evitar problemas. Y qué ironía que justo son los padres de la niña quien termina controlando para hacerle la de Homero con Bar. O sea, lo triste es que ilusionaron a la pequeña que su padre seguía vivo, y tras intentar mandarla con ellos, Kyoya no tuvo de otra que destruir su cerebro para evitar dañar su cuerpo. Además de percatarse sobre la posibilidad de que más cuerpos se encuentren infectados. Bueno, más que percatarse, el cuerpo de la madre y otros tomaron a Shiki y a Kyoya, así como a varios del lugar, casi como un apocalipsis. Aunque el que más está llevando el bulto es Shiki, ya que Kyoya no lo puede ayudar y la niña anda observando cómo su madre anda haciéndole una llave para dormírselo. Entonces es como recuerda que Naito le dio un arma para compensar su poca experiencia en el control de sangre, así evitando traumas. Duerme a la madre por completo, ya que el único método para detener a estos zombies es destruir sus cerebros, además de ayudar a Kyoya con su asunto. Con esto, Shiki procede a ayudar a sus compañeros revelando el punto débil de los zombies, por lo que él y algunos se encargan de detenerlos, mientras otros se llevan a los heridos a una zona segura. Aunque por fácil que parezca detener cuerpos sin vida, la realidad es que vemos a Shiki tener una crisis moral de andar durmiéndose a personas que ya durmieron, que porque tenían familia y todo ese drama que a estas alturas es irrelevante que se adjudique bajas que no hizo. Muchos dos enjuagas más tarde. El escuchar a este Mari que tiene ganas de chillar por dispararle a cadáveres ya me aburrió, así que pasemos a ver cómo Naito intenta penetrar a Tsubakiri, quien logra cubrirse con más cuerpos de Onis. En este punto Naito ordena a los demás regresar a la base como refuerzos, cosa que Yomogi no permite levantar una barrera con su polvo. Lo sé, qué buenos enfoques a lo bien. Cuestión, Tsubakiri se va a la base de los Onis, ya que el tipo le puso rastreadores a los cuerpos y sabe que se encuentra bajo el templo Iriuradera, mientras ellos permanecen atrapados con el homúnculo que devora Onis, el cual aplica la de Medio Oriente. Regresando con Shiki y compañía tras acabar con todos los zombies, así como poner a salvo a los pacientes, es como deben enfrentar la reacción de la chica, cuyos padres desvivieron 2 veces. Aunque para su sorpresa, si bien es claro que le afecta, de alguna forma era consciente que algún día iban a acabar de esta manera. A diferencia de Shiki, que tuvo una infancia normal gracias a su padre, ella por el contrario vivía escapando de la muerte junto a sus padres, teniendo más peso el por qué su padre nunca le mencionó nada de los Onis y los Momotaro, por lo que se pega a ese discurso con tono de frustración, donde si el héroe hace este tipo de acciones por un bien mayor, entonces él será el villano de esta historia, quien hará del mundo un lugar mejor, mientras de alguna forma le da esperanza a la niña con ojos más vacíos de vida que un concierto de Marvel, y eso que la entrada es gratuita. Mientras tanto, Mientras Kyoya y Jun se dirigen al crematorio usando los túneles, en la base vemos como tras apilar los cuerpos recién liberados, es como Yuji, luego de analizar la situación del lugar y determinar que no es un sitio seguro, es como procede a usar su técnica de sangre, la cual en resumen es un rastreador con el que puede detectar señales de vida en un rayo de 5 kilómetros desde el punto donde deja caer su sangre, resaltando poder diferenciar si esa señal le pertenece a un Momotaro, aunque remarca que por su poca experiencia no puede identificar rostros o nivel de poder, y durante su monitoreo
es como se da cuenta de algo. Paralelo a esto, Tsubakiri da con la entrada de los túneles tras acabar con la guardia del lugar y donde procede a pedir refuerzos para realizar una incursión, además de pedir más criaturas como esta, su arma secreta y el reporte de su última reunión en la que se resaltó la presencia de un Oni peligroso, ya que si Naito se tomó la molestia de venir es porque dicho Oni también se encuentra en Kioto. Y qué casualidad que cuando iban a rociar gas venenoso en el túnel, Tsubakiri recibe el reporte del Oni peligroso, así que decide entrar directamente dándole la siguiente instrucción a Yomogi: no mates al Oni con el nombre de Shiki Ichinose, ya que él se volverá parte de sus experimentos. Tuve mi sospecha de que de pronto sí sería él, pero dije, no creo que sean tan obvios, y pues sí podían serlo. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora, continuamos. Tras ver un recuerdo de cómo fue la vida de la pequeña, quien pese a saber que era perseguida, igual fue feliz junto a sus padres hasta que, bueno, la escena habla por sí misma. Paralelo a esto, cuando Jin y Kyoyo terminan sus asuntos en el crematorio, vemos que son emboscados por los Momotaro. Kyoyo es apuñalado, pero no de gravedad, y Jin sería salvado de la técnica de Yomogi, aunque su brazo termina siendo afectado, el cual si bien puede sanar, el dolor le evita poder concentrarse para controlar la sangre de Oni. En esta escena se comprueba que Tsubakiri no es el padre de Jin, ya que no se reconocen, lo que le da puntos a esto por no ser tan predecible. Obviando eso, debido a la situación, Kyoyo le ordena a Jin volver a la base para reagruparse y llamar refuerzos, mientras que Yomogi procede a usar su técnica para sellar los túneles con el fin de que nadie escape y puedan eliminarlos. La desventaja es más clara de huevo, los únicos que pueden pelear aquí son los alumnos y los enemigos a vencer son nada más y nada menos que un comandante y un subcomandante. Nada como poner el juego en difícil cuando es la primera vez que lo juegas. Una vez que se encontraba aceptando su fin al momento que Tsubakiri pregunta por Shiki, la postura de Kyoyo cambia radicalmente, aunque es una pena que se muere sin más. Al menos haber muerto de un sentón de esta vieja habría sido más gratificante, ¿no? En fin, antes de que pudiera controlar el cuerpo de Kyoyo, al lugar llegan los refuerzos que Tsubakiri pidió, al igual que su arma secreta. 2 horas después. Cuando Jin llega a la base, no solo se da cuenta de la disminución de presencias, sino que descubre que tras el reciente ataque de los cadáveres, así como que Yuji identificara a los Momotaro con su poder, junto a los pacientes consiguieron escapar antes de que la barrera de Yomogi cubriera las salidas, por lo que los presentes son los únicos atrapados en este lugar junto a estos dos. Así es como al lugar llegan los mutantes estos, y les voy a ser muy honestos, maric, esta es la muerte más estúpida. Literal, ahí habían personas que podían hacerle frente y solo se quedaron viendo cómo caminaba para devorarse a este tipo. Y yo pensaba que nada le ganaba a Yuki y a Kyoka, quienes se quedaron viendo cómo Kusetsu absorbía a Mira. Al final no pelearon y solo se limitaron a escapar. ¿Pero a dónde? Tsubakiri y compañía llegan a la base. Decide quedarse a esperar sobre este ataúd que le trajeron, dejándole la cacería a Yomogi y al resto, recordándole que debe traer con vida a Shiki. Más tarde esa misma noche. Pasando con Kuina y el hipocondriaco, me gusta que la tipa diga que se va a cambiar de ropa cuando lo único que hizo fue quedarse en ropa interior. No me quiero enfocar en este man y cómo ahí se las da de que ay, me siento mal, todo me da vueltas. Aunque eso sí, hasta ahora que me encuentro haciendo el video es la primera vez que veo la serie, pero sí admito que he visto los memes, así que me parece curioso cómo esta lo ve como un fastidio y él cómo lo verá más adelante. Sí, qué suerte tienen algunos. Bueno, me desvié. No puedo creerlo que la razón por la que la tipa esta se termina obsesionando con Rokuro es porque tiene un raro complejo de que otros dependan de ella. Casi como alguien dominante o algo así, no sé. Igual qué suerte tienen los feos, ¿no? Una vez que Kuina manda a Rokuro a esconderse, es como esta decide encargarse sola de la Efesio. O sea, igual es pelear o morir. Escapar no es como que sea una opción, ¿sabes? Cuestión, el monstruo puede hablar y cuando confirma que la chica no es Shiki, es como inicia la pelea. Ok, eso no lo vi venir. Tras destruir el cuarto mientras esquiva sus ataques y dejan inconsciente a Rokuro, es como Kuina procede a usar su técnica de sangre formando en sus puños estos guantes. Ok, algo estilo UFC o algo así. Ahora es entendible por qué le gusta ese estilo de ropa. Paralelo a esto, mientras Jin corre a ayudar a Kyoyo, sí, a ayudarlo a entrar al crematorio, aprovechando que está muerto ahí un pasito, ¿no? Es como otro monstruo da con Ikari, a quien no vemos pelear porque pasamos a ver cómo Shiki se esconde junto a la pequeña. Volviendo con Rokuro, vuelve en sí dentro del armario y al oír que todo está en calma, sale
sale creyendo que todo fue un sueño, solo para ver cómo Queen agarra al monstruo como muñeco de sparring y le saca su mierda. No sé si lo pueda mostrar, pero ay, qué buenos tramacazos le anda dando la tipa esta, mientras el otro ahí chillando. Bueno, admito que eso sí me dio gracia. Entonces explica que su técnica de sangre, fuera de crear estos guantes, también tiene un efecto de control mental, ya que cuando su sangre tiene contacto con el enemigo, este pierde toda voluntad cayendo en su control. Ok, ahora se entiende ese gusto culposo por quienes no tienen voluntad. De hecho, explican que la piroa vive y se desvela solo para ese afortunado hombre que la enamora, pero esa belleza y fino cuerpo tienen un precio. Tener una tóxica que no se te despega ni para ir al baño por miedo a que la engañes con el papel higiénico. Por lo que, si estás con ella, solo tienes dos opciones, Mari. Alejarte porque eres autodidacto y mereces tu espacio, o simplemente olvidar que eres una persona y dejar que ella haga todo por ti. Y ojo aquí, porque todo es todo. Y si estás en estado vegetal, muchísimo mejor, ¿para qué? ¿Vale la pena ser así por tener a alguien como ella? Creo que la respuesta es muy obvia, pero dejaré que ustedes respondan en los comentarios. Retomando, tras este arrodillarse para agradecerle por lo que hizo, ya está en definitiva encontró al hombre de su vida. Aunque el men es muy paranoico y no se da cuenta de la suerte que muchos que están viendo esto quisieran tener. Lo digo porque cree que solo es amable para usarlo de carnada mientras ella escapa. Vuelvo y digo, ¿a dónde? Al lugar llega otro adefesio tras acabar con una enfermera. Qué heavy eso, marica. Este, a diferencia del anterior, cuenta con una especie de látigo para ataques a distancia. Sí, Rokuro ya se escondió. Un grande, bro. El arma secreta le decían. ¿Qué haríamos sin ti? Decían. La cosa es que no solo tiene esta ventaja, sino que también es más rápido y aprovechó que Queen andaba de malas por interrumpirlos, que logra conectar su ataque. Después le inmoviliza ambos brazos y la azota contra todo el cuarto como trapo viejo. No, tú tranquilo, mi rey. Lo estás haciendo bien ahí adentro. Tú sigue, campeón. Ella, ella está muy bien. Bueno, solo cuando está 3D. En 2D sí se le ven los daños. Ay, Mari. Esto sí que está fuerte. Ni Joe Pantuso por arreglarle esa desfigurada. Bueno, se vio más mierda como le hacía mierda que él como quedó. ¿Para qué se ve aquí? Va a quedar peor. Espera, ¿sigue viva? Mientras Rokuro ruega por algún héroe que venga a salvarla. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. Porque él es consciente que si sale lo finiquitan. O sea, se ve fuerte la escena, pero pareciera que estuviera pisando un maniquí o esos muñecos para práctica RCP. La sangre sí que es cantosa, ¿no? Incluso en los dibujos, Mari. En fin, mientras este solo observa, a la vez que se orina del miedo, se pregunta cómo fue que terminó siendo el cobarde que es ahora. Retrospectiva. En Tangamandapio el tipo vivía tragado de una peladita mayor que él, tanto así que hacía locuras por ella. Nada que ver con el de ahorita, güey. O sea, ella no le pedía hacer nada, pero siempre está esa necesidad masculina de hacer pendeja para impresionar a una chica, ¿no? Si no era nada, algo especial había entre ellos, un cuento, lo que sea. Sin embargo, ella era muy enfermiza. De hecho, padecía una enfermedad que era tratada por este doctor. Aclarar que todos aquí eran onis y eso terminó siendo su condena, ya que la aldea sería atacada por la agencia Momotaro, quienes mataron al único doctor. De toda una puta aldea, durmieron al único doctor, sin quien pudiera tratar su enfermedad, ya que hospitales normales no le iban a atender. Al final, Rokuro, quien presumía hacer de todo, no pudo hacer que siguiera con vida. Y pese a que sus últimas palabras fueron que siguiera siendo el chico genial, que nada le queda difícil, aunque si somos justos, el tipo siempre fue cobarde, solo que al estar con ella reprimió ese estrés y ansiedad, pero cuando se fue, todo eso se liberó y lo único que tiene de ella es su bufanda. Fin de la retrospectiva. En este punto es claro su dependencia emocional y de hecho es justamente sus últimas palabras lo que lo hacen actuar antes de que Queen sea desuscrita de la realidad. Si bien es evidente que aún sigue con miedo, sus ganas de protegerla así como honrar la memoria de esta chica son tan fuertes que no lo duda y libera su técnica de sangre, la cual toma la forma de esta chica, quien procede a darle un nuevo look. Realmente no hay mucho por comentar, Rokuro en este estado es muy superior al monstruo, solo que la pelea para mí no es la gran cosa, porque solo es verlo bailando y mencionando toda esa paja de que él es invencible siempre y cuando ella esté a su lado. O sea, la pelea fue larga más por sus diálogos de por medio que lo que realmente peleó, ya que lo hace pedazos en cuestión de segundos. Y ojo que aquí no solo su aspecto cambió, sino también su personalidad. La frase de se le subió a la sangre a la cabeza no es simbólico. Literal parece que ahogó su mente en sangre para liberarse de la ansiedad y el miedo. Buen trabajo, Sherlock. Con Shiki tenemos un breve vistazo de
de cómo intenta darle ánimos a la pequeña para que continúe con su deseo de vivir, ya que tras lo sucedido con los padres, es normal que ahora se encuentre aceptando su final. Sin embargo, luego de un discurso de motivación en donde él acabará con todos, además de que no debes aprovechar el sacrificio de sus padres para que siga viviendo, es como lo vemos retirarse para pasar muy rápidamente con Naito, quien volvería en sí tras 15 minutos de estar inconsciente a raíz de la explosión, donde decide volver a la base para ayudar a sus alumnos. Y así es como volvemos con Shiki, quien termina encontrándose con su Subakiri, y una vez que ambos confirmaron ser a quienes buscaban, el que controla los cuerpos y el Oni de los reportes. Shiki empieza con el moralismo al preguntar por qué tanta crueldad al haber profanado cuerpos para sus fines, y pero si ustedes los Oni son solo unos seres inferiores, sin derechos y sin dignidad, no te comportes como si fueses un humano, porque no lo eres. Y de ahí saltamos con Jin, que se topa con Yomogi. Ya más o menos vamos viendo un feo problema que tiene este anime, o por lo menos este episodio en general. No sé ustedes, pero eso de estar saltando de uno al otro para volver al anterior y después pasar a otro, como que ya me tiene mareado, marica. Creerán que así lo estoy contando a la loca, pero no, maric, así es el orden de cómo el anime va transicionando entre personajes y está de la mierda. Continuando, esta al ver que va hacia el crematorio sabe que lo que busca es a Kyoyo, pero le revela que su superior lo durmió con mucha facilidad, a lo que este se prepara para el combate y como pueden ver no le consigue hacer nada a Yomogi gracias a su técnica de barreras. Y sí, otra vez volvemos con Shiki, donde Subakiri se burla de este por creer que puede ganarle con una pistola, a lo que este se deja llevar de sus emociones y termina liberando su técnica de sangre, así cuando la usó en contra del monstruo que creó Homare, con la cual dispara quemarropa contra Subakiri con todo su poder, a quien vemos intacto, y para mi sorpresa, no fue porque lo tanqueara, sino porque lo esquivó. Shiki se burla preguntando si teme de su poder, a lo que este decide ponerlo a prueba, ya que lo que hizo llamó su atención. ¿Y entonces? A partir de aquí, si hay más transiciones bruscas al azar entre peleas, procuraré solo centrarme en una para no cortar el hilo, a no ser que sea un corte que digas tú muy necesario. Retomando el tema, Subakiri procede a abrir este ataúd y a lo Edo Tensei vemos cómo controla el cadáver de un Momotaro, con el cual usa su poder para someter a Shiki, demostrando que más allá de solo usarlo como marionetas y escudos de carne, también puede aprovechar las habilidades de estos. Algo así como cuando Sasori convertía cadáveres en títeres y usaba sus jutsus. Bueno, algo así no, literalmente es la misma mierda. El detalle aquí, que incluso al mismo Subakiri le impresiona, es que este cuerpo puede hablar. O sea, repite que debe aniquilar a todos los Onis, como si un espíritu vengativo se tratase. Como sea, mientras Shiki es sometido viendo hasta dónde podrá aguantar este aumento de gravedad, ahí sí nos movemos con Naito, quien como era de esperar, no puede atravesar la barrera de Yomogi. Una opción que tiene sería intentar romperla, pero el problema es que si lo hacen, puede haber la posibilidad de que el templo se vea afectado y eso expondría la vida de los visitantes. Tú dirás, entonces solo deben evacuar a las personas. Pues no es tan fácil. A diferencia de los Momotaro, ellos no tienen autoridad para hacer eso. Y antes de pasar a una alternativa, es como Yuya aparece poniéndolos al corriente de la situación actual. Lo que claro, cambia drásticamente la prioridad, pero no hay un plan en concreto. Entonces es como al lugar llega Homare, quien fue llamada a venir por Naito. Voy a hacer como que no escucha al peliverde pedirle a esta tipa que acaba de llegar que lo debute aquí enfrente de todos. Y eso que dice ser educado, respetuoso y ejemplar. Con esa cara ni tú te lo crees, Mari. Aún así, cuando ya la estaba descartando, se le ocurre una manera para poder evacuar a los visitantes del templo y así poder romper la barrera. ¿Así que? Para ello, su idea es crear un desastre natural con el que obliguen a los visitantes a dejar el lugar. Forzar un terremoto sería lo más adecuado, pero el problema es que solo los haría reunirse en un punto seguro que aún sigue estando en la zona del templo, por lo que el terremoto vendrá acompañado de un deslizamiento de tierra. Ahí sí ya obligados están a evacuar el templo sí o sí. Los demás Onis harán de apoyo para guiar a los civiles. Yuji con su habilidad verificará que no quede nadie alrededor, mientras él y Homare se encargarán de crear el sismo. Y con esto me refiero a que Homare debe invocar a su titán de menstruación para crear dicho sismo. Pero claramente esto no iba a ser fácil, y peor con la actitud pesimista y cobarde de la chica, quien dice no poder hacerlo. Naito al escucharla no la pensó dos veces y abortó la misión. Obvio no iba a perder el tiempo rogándole con lo eficiente que es, así que procede a crear otro plan mientras dice expulsarla de la academia. Es claro que lo que buscó con esto es forzarla a actuar, aunque primero tuvo que pasar por la etapa donde esta pregunta si no es normal temer de no poder controlar su poder, valga la redundancia, a lo que Naito le hace ver que el problema no
no es tener miedo, sino que se niegue a hacer un cambio. Él comenta estar al tanto del incidente que provocó y que por eso son sus temores. Sin embargo, sus compañeros, al igual que ella, también pasaron por algo similar y por eso es que entraron a la academia, para hacer una diferencia y lograr sus objetivos. Con esto dicho, si su meta es controlar su poder, entonces el primer paso para hacerlo es cambiar. Y así es como consiguió que Homare libere al titán de sangre. Si bien no lo puede controlar, igual la intención era hacer que el monstruo hiciera estragos para hacer el derrumbe, por lo que la evacuación es exitosa, y una vez se confirma que el templo está vacío, Naito noquea a Homare para desactivar al titán. Momentos más tarde. Ahora nos centramos en la pelea de Jin contra Yomogi, donde esta última consigue atrapar a Jin en una caja con su poder, la cual lentamente se hace cada vez más pequeña hasta ser compactado hasta morir. Su ventaja era que al ir encogiendo la caja anularía el juicio de Jin para evitar que se concentre y use su sangre para liberarse. Sin embargo, al ver cómo la caja es destruida, deja en evidencia que sus barreras serán resistentes, pero no irrompibles. Y el hecho de que la claustrofobia no lo desconcertara es porque admite haber vivido por mucho tiempo en un ducto de ventilación con olor a muerto. Eso, comparado a su caja, es como si hubiera visitado un hotel 5 estrellas. Pero bueno, esa no sería la única sorpresa que se lleva Yomogi, ya que al lugar aparece Ikari tras derrotar al monstruo y quien se disponía a pelear contra ella, aunque dejó ver su lado más maricón al quejarse de que está exhibiendo demasiada piel. Si mi Dios le dio todo eso es para presumirlo, ¿no? Cuestión, Yomogi ataca confiada sin esperar que Ikari atravesaría su técnica y conectando un golpe directo con el que queda desconcertada por su velocidad y fuerza. O sea, ella admite que estuvo a nada de que le rompieran el cuello. Y es como se nos revela su técnica de sangre, la cual le permite crear objetos al azar en base a su nivel de ira. El detalle de esto es que ni él sabe lo que le puede tocar, en este caso le dieron unas botas, además de tener la limitante de solo poder usarla 3 veces al día. Es chistoso que este diga que no tuvo suerte por lo que le tocó, aunque la realidad es que Yomogi admite que no es buena lidiando con velocistas, y si esto ya no fuera suficiente desventaja para ella, Naito y compañía llegan con ellos tras romper su barrera. Pero a raíz de esto, toda la base subterránea terminará colapsando. Sin embargo, si bien su prioridad es evacuar a los que quedan antes del colapso, primero deben encargarse de Yomogi, quien pese a las circunstancias, no se desmotiva y procede a concentrar su poder. Volviendo con Shiki, quien estuvo olvidado todo el episodio, de alguna forma logró escapar del área de gravedad, aunque le fue inútil el contraataque. Es más, terminó siendo contraproducente porque solo agotó la poca energía que le quedaba tras aguantar la presión de todo el episodio, ya que quedó expuesto a la versión de Temu del Rasengan, la cual lo dejó quieto al momento que le rompe las costillas. Tsubakiri dice estar decepcionado del hijo de un Kishin. Esto le suena chino a Shiki, y es como este le revela que hace mucho tiempo así se le conocía al guerrero Oni más poderoso de la historia. El doblaje dice que así se le llamaba a los guerreros Onis más poderosos de la historia. Si alguno va al día con la obra, por favor dígame cuál versión tiene la razón, la doblada o la subtitulada. La cosa es que por eso le llamaba la atención, porque es descendiente de ese poderoso guerrero o guerreros, no sé. Un poco más tarde y más apestoso. En el cuartel general de la agencia Momotaro vemos a Momoya siendo recibido por esta recién transferida llamada Hina Momota, la cual su rango es de subcomandante. Y sí, al parecer aquí todas las mujeres son de grandes ojos. La cuestión aquí es que ella sería designada a ser su pareja, pero este se niega al mencionar que prefiere chambear solo. Fuera de eso, Momoya nos cuenta un poco más al detalle el tema de Kishin, ya que Hina pregunta sobre los descendientes de este monstruo, y es interesante ver cómo el doblaje en el episodio anterior mencionó que Kishin eran un grupo de Onis poderosos, pero ahora Momoya dice que así fue como la agencia nombró a un Oni en específico que casi acaba con los Momotaro. ¿Error o curiosidad? Los leo. Retomando el asunto, si bien este tal Kishin aplicó la de Zeus y engendró a muchos hijos, la realidad es que no todos heredan su poder y solo aquellos quienes lo despiertan son nombrados hijos de Kishin. En esas aparece otro Momotaro para complementar la explicación. Su nombre es Shinya Momoiwa y es el comandante del Escuadrón 21. Fuera de su actitud prepotente y que cada que puede humilla a la pobre novata, este comenta que hay un patrón de cada cuanto un hijo de Kishin despierta, y es justo cuando los Onis se encuentran al borde del exterminio. Sí, se puede decir que es su mesías, solo aparece al borde del colapso. Por eso es que la guerra Momotaro Oni ha trascendido por tantas generaciones. Además está el tema de que como ahora se mezclan entre los humanos, les dificulta el poder cumplir sus negocios con los políticos, quienes cubren y tapan sus acciones a cambio de medicinas y otros productos derivados de la sangre de Oni. Pero bueno, ya con esto explicado, vemos como ahora Shinya procede a burlarse de Momoya, quien tras su derrota contra Shiki, ahora fue relegado de su puesto para ser instructor, por lo que este buscará su puesto acabando con Shiki. Sin embargo, este le advierte que puede acabar con cualquier otro hijo de Kishin, pero que él se hará cargo de Shiki, ya sea por venganza o alguna clase de ajuste de cuentas del pasado. La cuestión aquí es que se nos deja en claro que fuera de Shiki hay otros hijos de Kishin por ahí regados. No me sorprendería que estos terminaran siendo todos los alumnos de Naito. Y es curioso que lo haya mencionado
mencionado, ya que cuando pasamos con Shiki, Tsubakiri nos cuenta que cada cierto tiempo aparecen 8 hijos de Kishin. El protocolo es encontrarlos y acabar con ellos antes de que despierten su potencial, pero antes de eso experimentan con ellos para conocerlos mejor y así idear formas para exterminarlos, por lo que procede a dejarlo inconsciente y convertirlo en su conejillo de indias. Pese a su deplorable estado, Shiki no se rinde y contraataca, aunque es una lástima que ante la gravedad de sus heridas, así como su poca sangre, provocan que vuelva a colapsar y es como vuelve a ser sometido por el aumento de gravedad. Aunque su captura se ve interrumpida cuando la niña llega preguntando si así fue como acabó con la vida de sus padres, Tsubakiri en su cinismo dice no prestarle atención a los gusanos que aplasta, hasta que Shiki la llama por su nombre y es como este recuerda una pareja que eso mejor dicho se le postraron suplicando que no matara a su hija, y este hijueput que en verdad es la personificación de todo acto inhumano, el man antes de acabar con ellos disfrutó el ilusionarlos con que no le haría nada a su pequeña para después quebrarlos al decirles todas las horribles cosas que le haría una vez ellos dejaran este mundo. Quizás la serie sea un cliché por momentos y tenga varias inspiraciones a otras series de su demografía, pero hay que reconocerle que sabe cómo hacer a alguien detestable por lo hijueput sus acciones. La niña entra en desespero tras escuchar todo eso, pero Shiki pese a su situación busca que no le dé gusto de quebrarse y sí, se pone a chillar también porque dice tener un corazón noble que sufría al ver cómo la pequeña se quebraba, pero él decidió soportarlo para no mostrar debilidad. Palabras que le llegan a la ingle del Momotaro, ya que solo lo aplasta más rápido diciendo que son monstruos sin derechos cuyo destino es ser borrado, pero antes de hacerlo disfrutará observar qué cara pondrá Shiki cuando aplaste a la pequeña. Marica, yo dije si la madre despierta su poder después, muy seinen, la real esencia. Sin embargo, este recuerda la muerte de su padre, así como aceptar la realidad de que pese a volverse más fuerte, aunque hasta ahora no ha recibido un entrenamiento per se, es como su convicción de no volver a arrepentirse por no poder hacer nada por nadie, es como termina despertando el legado de Kishin, ya que sus herederos adquieren un atributo elemental, los clásicos 4 elementos de toda la vida, más otros 4 como lo es el rayo, hielo, oscuridad y luz. Y sí, protagonista con poder de fuego, ¡wow! Eso nunca lo vi en mi vida. Aunque bueno, tiene sentido que sean 8 hijos, cada uno representa un elemento. Así como tener un nombre dependiendo del elemento, en este caso Shiki es Enki, el Kishin de fuego, quien sin entender lo que está pasando, se prepara para hacer que pague todas sus fechorías. Y digamos que Tsubakiri, si bien no estaba asustado, su presencia al menos lo hizo estar alerta, ya que toma la decisión de acabarlo antes de que se recupere. Pero toma, gonorrea, ahí sí está por lo menos sorprendido de lo poderoso que es, pese a la poca sangre que tiene. Aunque más asustado estaría Shiki, ya que debido a la gravedad de sus heridas, le cuesta el poder controlar su nuevo poder, por lo que no es aprovecha y lo vuelve a aplastar. Marico apagó como una vela y volvemos a lo mismo. Shiki aplastado, Tsubakiri todo creído, la niña llorando, Shiki llorando diciéndole ¡monstruo! Man, qué mierda fue todo eso. Pero bueno, tras otro discurso donde Shiki le dice a la niña que sin importar su sangre ella tiene derecho a ser feliz, recordando que sus padres alguna vez le dijeron tales palabras, esto solo saca más de quicio a Tsubakiri, quien decide usar todo su poder para acabarlos. Shiki por su parte, con lo poco que le queda, crea un arma, aunque es claro que en este momento, si bien no es rival para ellos, es como el power up llega cuando la pequeña le da ánimos, y eso es lo que vuelve a avivar la llama de Shiki, incluso mucho más que antes. Miren, hasta el cuerpo de este ya se andaba quemando. Tsubakiri no lo piensa y ataca, pero el poder de Shiki lo sobrepasa por completo, no solo destruyendo su técnica, sino que un solo disparo le hace sentir el verdadero terror. Al menos esto fue gratificante, de algún modo no irónico. No, yo te vi morir y fue hermoso, ya lárgate. Aunque en este momento está más allá que acá. Con la poca fuerza que le queda busca acercarse al cuerpo que controla, y es que parece ser que más que solo un arma, resultó ser más especial para él de lo que aparenta. Retrospectiva. En el pasado Tsubakiri solo era un investigador que se encargaba de estudiar los cuerpos de los Onis, y así hubiese seguido de no ser porque este tipo llegó a su vida. Su nombre era Manaka Momobe y era líder de un escuadrón al cual quiso reclutar Tsubakiri, pero este se negó, aunque el otro día por órdenes de arriba fue transferido. Este aún no se convertía en el megalómano psicópata que es ahora, de hecho era alguien sin emociones o convicción, básicamente solo cumplía su deber. En cambio Manaka demostraba una humanidad que le parecía incomprensible, ya que al acabar con los Onis, este rezaba por ellos a lo Fire Force. La razón de su frialdad es el resultado de haber perdido a sus padres en manos de un Oni, aunque lejos de tener deseos vengativos o rencor, este lo que hizo fue crear un vacío emocional que disfrazó en paz. Al conocer esto, Manaka lo llevó a conocer a su familia, donde tras muchos años experimenta el sabor y el calor de compartir con otros. Sin embargo,
embargo, el primero en caer en la oscuridad del rencor no sería Tsubakiri, sino Manaka. Es que es tan poético como al momento que le comentó el por qué decidió tener familia al saber que su trabajo le podía traer problemas. En una misión donde allanaron la casa de unos Onis, Manaka, al dudar en acabar con un niño Oni, cobraría la vida no solo de varias personas, sino la de su propia familia, que iba de paso cuando entró en frenesí. En ese momento algo cambió dentro de estos dos. Manaka logró matar a Oni, aunque termina muriendo por la gravedad de sus heridas. Pero en su lecho de muerte sembraría las raíces en lo que Tsubakiri se terminaría convirtiendo, ya que Manaka reconocería que su error fue tenerle piedad a estos monstruos. Vea, es que ninguno, ni siquiera los niños merecen misericordia, y por eso es que le cede su cuerpo para que pueda usar su poder y acabar con todos los Onis, pese a ya no estar entre nosotros. Aunque más que convertir a Tsubakiri en el demonio que es, diría más bien que despertó ese perverso ser que siempre estuvo reprimido, pero que nunca había tenido un motivo detonante para salir. Es como quienes dicen que el dinero no cambia a la gente, sino que muestra lo que realmente son. Admito que es decente la escritura de Tsubakiri, tampoco es como este meme del men que escribe con la pluma en llamas, pero no está mal. Digo, si me dices que él siempre fue maldad pura, igual estaba bien. Aunque sabemos que ahora estamos en los tiempos donde los villanos deben tener justificación para hacer las cosas que hacen. Pero repito, no está mal. Volviendo al presente, Tsubakiri, pese a su persistencia de querer expiar el arrepentimiento de su compañero al querer aferrarse a la vida, al final no hay nada que hacer, no tiene poder y simplemente muere como perro sin dueño. Lo sé, se murió así sin más, qué decepción. Como sea, con un Shiki desconcertado que luego de notar que la pequeña está expuesta al colapso es como medio se recompone para escapar, menos mal dije medio se recompone. Mientras tanto, Pasando con Naito y compañía, vemos que la gran jugada de Yomogi fue encerrarse a sí misma en su barrera para darle tiempo a pensar cómo puede contraatacar, pese a que no es rival para Naito. Sin embargo, este último, al ver que esta fue su medida de contingencia, es consciente de que ya no le queda energías para pelear, así que deciden pasarla por alto, y cuando llegan con Shiki, descubrimos que Kyoyo aún sigue con vida, y es que para poder regenerarse aplica la de los demonios de Chainsaw Man. Antes de ver a San Pedro, bebió su propia sangre que goteaba por el lugar, y así pudo regenerarse para venir y auxiliar a los heridos. Espera, ¿cómo putz aún sigues con vida? Y antes que nada, sí lo rematan al final, pero antes de eso, cuando Naito le pregunta ¿qué tal le pareció el poder Kishin de Shiki? Este menciona estar impresionadísimo, además que nos destacó haberse percatado que las llamas que generaba de a poco iban consumiendo su vida. En fin, tras evacuar, Yomogi encuentra por fin a Tsubakiri sin vida, y esto es lo más momento novela mexicana que he visto en un anime, ya que esta, sin creerlo, le dice que no puede morir porque su hija acababa de nacer. ¿Quién habrá sido la lunática con la que llegó a tener tal bendición? horas después, En una posada, Shiki regresa en sí y es como Naito lo felicita por haber derrotado a Tsubakiri. Sin embargo, esta victoria es algo amarga, ya que fue más lo que perdieron que lo que ganaron. Pero, pese a ello, la vida continúa y su único festejo es el poder ver un nuevo amanecer. Me dio curiosidad que cuando pusieron esta presentación donde muestran a todos, vemos como una mano toma unos pañuelos y por los lentes sabemos que es Yuji. Ese man sí que está desesperado como para ponerse a hacer eso luego de todo lo que pasó, marico. No, estoy caliente. En fin, con esto podemos decir que el arco de Kyoto acaba, viendo como aquella chica con ojos desalmados ahora rebosan de vida gracias a los esfuerzos de Shiki. Al regresar a la academia, donde Naito profundiza más en cómo está dividida la agencia Oni, siendo que cuando se gradúen deberán unirse a una de las siguientes unidades: combate, reconocimiento y médica. ¿Qué pasó con la de soporte y la de batalla? Vaya a saber. Acabada la explicación, pasamos a la parte donde se dividen en parejas para compartir dormitorios. Sí, reconozco que fue chistoso la interacción, ya que al ser 7 alumnos, uno de ellos deberá dormir con Naito, lo que claro, la mayoría no quiere. Kuina, por su parte, quería estar con su cuchurrumín. Si encuentro la escena en latino la pondré para que entiendan por qué los presentes sienten envidia de Rokuro. Despertarlo con... luego lo básico. Hace rato me picó un mosquito y el culero me... que desayune y le ayudo a lavarse los dientes. Claro, porque andaba solito. Si hubiera habido más... ayudarle a vestirse, prepararle un rico almuerzo. ¿Dónde le damos en la madre si lo vuelvo a ver? Ayudar a mi corazón a ir al baño y tener más... le voy a decir que se cuadre. Hace rato me picó... antes de que se vaya, prepararle la cena para que cuando regrese nos bañemos juntos. Mosquito, el culero me picó entre la pierna y el piso. Después de disfrutar de nuestra rica cena, le vuelvo a lavar los dientes. Y no lo hizo en la cara porque el güey es cobarde.
salvajemente más y finalmente acostarlo a dormir. Qué suerte tienen los feos. Aunque luego se aclara que no habrán parejas mixtas, por lo que las dos chicas se emparejan por descarte, y ahora solo queda que los hombres decidan en una nueva versión de piedra, papel o tijeras, los que saquen iguales serán emparejados, siendo el desafortunado Yuji quien acepta su destino de no poder acariciar la nutria por las noches, además de ver el lado positivo, menos dinero en pañuelos, lo que solo ratifica que la escena esta sí era un albur. Hubo más momentos como que estos se burlaran de Rokuro, quien pese a tener novia sigue siendo virgen, y lo chistoso es que son dos burros hablando de orejas. Pero bueno, pasando a lo importante, Ikari se queda con Rokuro y Shiki con Jin, lo cual no le gustó porque con él no va a poder hablar o divertirse. En cuanto a Jin, tras descubrir el potencial de Shiki al ser un Kishin, digamos que siente envidia, pero lo aparenta al decirle que no se crea tanto solo por ese lazo sanguíneo. Otra cosa que se me iba escapando es que al comienzo Shiki se estaba divirtiendo recordando esas experiencias cuando asistía a la escuela, antes de ser expulsado claramente, donde se da cuenta que gracias a su padre pudo disfrutar una vida normal, cosa que los demás no. Por otro lado, en el cuartel general de la agencia Momotaro tras la muerte de Tsubakiri, Shinya no desaprovecha la oportunidad para poder superar a Momoya, así que toma a su compañero y salen a buscar la cabeza de Shiki pese a romper las reglas. El fin justifica los medios, supongo. A la mañana siguiente. Qué gran inicio, ver cómo Naito observa que sus alumnos fueron a hacer tour para conocer a Chuck Norris. No quiero entrar en detalles, ya que solo es un episodio de transición para la parte 2, donde la idea al principio era hacer un simulacro donde el grupo pasaría la noche en el gimnasio durante la tormenta. Lo destacable eran las interacciones entre ellos y cómo de a poco los íbamos conociendo, aunque realmente no hubo nada importante que sienta afectará en el futuro, por lo que mayormente fue pura comedia, y sí, reconozco que me reí con algunas cosas. Y la razón del por qué todos quedaron de esta forma, pues ocurre que se pusieron a contar historias de miedo, a Shiki no le gustan, y el director en un plan de crear ambiente para que se volvieran más unidos, lo que hizo fue que Shiki le sacara la mierda a todos mientras estaba en medio de una crisis, por lo que estos dos harán como que nada pasó y guardarán su secreto. Así al otro día todos creen que lo que pasó fue un mal sueño, y es como Naito les informa que harán un nuevo entrenamiento de campo, por lo que se dirigen a la ciudad de Tokio. Mocktails, mixers, eyes. The snacks are real nice. Sodas, sound mix dry. I'm lit, you can't deny. Wherever you want, wherever you